menos 2 días, el 17 de enero del 2025, se produjo un encuentro formal entre la Academia Malagueña de Ciencias y la máxima autoridad del Instituto Español de Oceanografía, en ese momento su directora, la doctora María del Carmen García Martínez, y el director del nuevo Centro Oceanográfico de Málaga, el doctor Ángel David Macías López, que nos acompaña. Era un reencuentro entre dos instituciones creadas en Málaga, cuya trayectoria ha ido en paralelo en la ciudad al servicio de los ciudadanos y teniendo muchos momentos de encuentro a lo largo de más de 115 años de ejecutoria. Un camino con sendas distintas pero convergiendo de vez en cuando. Como reconocimiento de la Academia, firmamos aquel día en el libro de visita y entregamos también 2 volúmenes de la historia natural originales de Odón de Buen, publicados en 1886. Una figura que, como veremos repetidamente, une a ambas instituciones. En aquella reunión no fue solo el encuentro, fue un reencuentro muy amable y entrañable, sino también salieron objetivos. Uno de ellos pudimos cumplirlo en el mes de noviembre, después de años de gestación, y es el homenaje de la ciudad de Málaga a Odón de Buen, recordando y entregando el título de hijo predilecto, de hijo adoptivo, que no se hizo en su día. Pero también surgieron proyectos de futuro, y hoy vemos el primero de ellos, que es el ciclo con vocación de perdurar anualmente sobre investigación marina global desde Málaga. Este ciclo nace con un objetivo: mejorar la visibilidad de la investigación marina española y explicar a la sociedad la trascendencia ambiental, ecológica, económica y social de los océanos y de su conocimiento a través de la investigación, presentando algunas materias claves de la investigación que se realizan con el liderazgo en ciencia marina del Instituto Español de Oceanografía y que se ejecutan desde Málaga en el Centro Oceanográfico de Málaga. La Academia, como saben la mayoría de ustedes, nació en 1872, desde 2002 como Sociedad Malagueña de Ciencias, desde 2002 como Academia, y el Instituto Español de Oceanografía, pionero en España y uno de los primeros organismos en el mundo que se dedicaba íntegramente a la investigación del mar y sus recursos, se creó, impulsado por Odón de Buen en 1914 con un Real Decreto. Este se creó integrando algunas sedes y entre ellas algo que ya existía en Málaga. En aquel decreto fundacional se definían claramente sus funciones. Tendrá por objeto el estudio de las condiciones físicas, químicas y biológicas de los mares que bañan nuestro territorio y sus aplicaciones a los problemas de la pesca. Esta frase hoy suena muy bien, pero en aquel momento créanme que eran realmente innovadoras y rompedoras. Pero las relaciones entre el Instituto Español de Oceanografía y la Sociedad Malagueña de Ciencias ya se venían realizando antes incluso de la creación del Instituto. Los estudios netamente oceanográficos en España fueron liderados en su inicio por el mencionado Odón de Buen, que creó en Mallorca en 1906 y en Málaga los primeros laboratorios costeros, inspirados en el liderazgo que en aquel momento tenía el Museo Oceanográfico de Mónaco. En este laboratorio trabajaron Rafael y Fernando. En este Instituto de Mónaco se formaron los hijos Rafael y Fernando de Buen, que fueron los primeros jóvenes españoles que se especializaron en algunos campos de la incipiente oceanografía. Pero ya antes de 1911, de que se creara esta unidad en Málaga, el profesor de Buen había venido a Málaga, invitado por la Sociedad Malagueña de Ciencias, con una conferencia que la prensa trató como multitudinaria, y con el nombramiento como socio de honor de nuestra Sociedad Malagueña de Ciencias en diciembre de 1910. Acudió en abril de 1911 para tomar posesión y con una conferencia precisamente sobre biología marina y oceanografía. La segunda sede oceanográfica de Málaga, que luego el doctor Camiña nos explicará la trayectoria de los centros en Málaga, recordaría de Buen que el ingeniero que dirigió y proyectó la obra era el señor Leopoldo Werner,
que había sido previamente presidente también de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Esta relación entre la Sociedad Malagueña de Ciencias y Academia se ha ido manteniendo desde 1910. En 1997, el doctor Camiña ingresaba como socio de número de la Malagueña de Ciencias y ya en su discurso decía textualmente: desde su creación, la relación entre la Sociedad Malagueña de Ciencias y el aún joven Laboratorio de Biología Marina de Málaga, después denominado, y ahora nos dicen todas las etapas que ha tenido, se ha hecho muy estrecha. Podemos decir que muchos miembros del Instituto Español de Oceanografía también han figurado en la nómina de la Sociedad o Academia Malagueña de Ciencias. Recordar en primer lugar a Odón de Buen como socio de honor, pero como socio y académico numerario, revisando las actas del siglo XX y del siglo XXI, encontramos nombres compuestos muy relevantes en ambas instituciones, como pueden ser Manuel Vicente Loro y Gómez del Pulgar, socio de la Malagueña de Ciencias desde 1915 y que fue también conservador del museo que la sociedad tenía en el edificio contiguo. Álvaro de Mirandes y Vera, socio desde 1920, que fue vicesecretario y también conservador del museo y secretario general de la sociedad. Luis Bellón Uriarte, que entre 1940 y su fallecimiento en 1954 ocupó cargo como vicesecretario conservador también del museo. Otro oceanógrafo ilustre han sido socio de número de la Sociedad Malagueña de Ciencias en su historia, como los mencionados Rafael y Fernando de Buen Lozano, hijos de Odón, Luis Lozano y Rey, Jimena de Quiró y Fernández Telles, la primera oceanógrafa que publicaron documentos científicos en España. A ello hay que añadir los académicos que en la actualidad forman parte de la Academia Malagueña de Ciencias y son reconocidos oceanógrafos. El doctor Juan Antonio Camiña Hernández, que ingresó en 1996 y ha ocupado diversos cargos: tesorero, vicesecretario y también ha sido director del Centro Oceanográfico de Málaga durante muchos años y en el exilio. Víctor Díaz del Río Español, miembro de nuestra academia desde 2018, en la actualidad responsable de las redes sociales y del blog de la academia, y desde el año pasado la doctora María del Carmen García Martínez, que como fuera Odón de Buen también ha sido directora del Instituto Español de Oceanografía y asimismo del Centro Oceanográfico. Estas palabras, un poco largas quizá, pero para resaltar la relación histórica, que yo creo que en el futuro será incluso más estrecha entre nuestras dos instituciones. Antes de que después nos presente la conferencia de hoy el doctor Ángel David Macías, va a tener la palabra el doctor Camiña para explicarnos brevemente la historia de los laboratorios del Centro Oceanográfico de Málaga desde su fundación. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra presencia, su presencia. No voy a hacer un resumen de la historia del oceanográfico porque son más de 112 años en Málaga. Sería pretencioso por mi parte. Voy a hacer solamente nombrar cuáles han sido los periplos por los que ha atravesado el laboratorio oceanográfico, el centro oceanográfico en Málaga, desde su creación, como ya se ha señalado, en 1911, que comienza a ser efectiva su actividad en 1913. Posteriormente, en esos años hay fotografías que muchos conocéis en blanco y negro, una pequeña casita cerca de lo que hoy es el Club Mediterráneo. Hay una araucaria muy grande allí en un cruce de calles. En ese punto exactamente estaba el primer laboratorio oceanográfico de Málaga a partir de 1913. Con motivo de una serie de reuniones internacionales de la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mediterráneo y de la también recientemente creada a principios del siglo XX la Comisión Oceanográfica Iberoamericana, se pone la primera piedra del edificio, nuevo edificio que sería laboratorio, acuario, museo, estación de biología marina, Centro Internacional
sede internacional de las actividades del Instituto Español de Oceanografía y otra serie de títulos que Odón de Buen iba proponiendo en distintas reuniones. Este edificio es el que hoy ocupa la Marina y el Ejército, de alguna manera, son oficinas militares. Estuvimos en ese centro, y digo estuvimos porque algunos de los que estáis aquí conmigo trabajamos en ese centro, estuvimos ahí hasta el año 83. Los años 80 para los más jóvenes fueron años de plomo, años de muchas muertes, años de ETA asesinando muchos militares y civiles, y hubo una presión muy grande por parte de la Marina para que se abandonara este centro. Se construyó el nuevo centro de Fuengirola y en Fuengirola se ha estado hasta septiembre-octubre de 2024, en el que de nuevo finalmente está el centro oceanográfico con un nuevo edificio, con mucha más gente en Málaga. Era la ilusión de Odón de Buen cuando creó el primer laboratorio, y debo decir que fue mi ilusión cuando me nombraron director, o cuando obtuve la plaza de director por concurso o oposición, que teníamos que volver a Málaga, porque Málaga es la sede en la que tenemos que estar mostrando en la ciudad qué es lo que se hace y cuál es el papel nacional e internacional del Instituto. Esto es un poco la historia, se puede leer en las páginas web, hay libros también escritos para ampliarla, y con esto quiero decir que la presencia del laboratorio oceanográfico en la ciudad y en la sociedad malagueña ha sido intensa desde sus inicios, y con este ciclo de conferencias que organizamos entre la Academia Malagueña de Ciencias y el Centro Oceanográfico de Málaga, lo que queremos es proyectar de nuevo con más fuerza, porque ya se viene haciendo, a la sociedad malagueña todas las actividades y los grandes alcances científicos que va obteniendo el personal científico de este centro en Málaga. Un centro que ha sido muy desconocido durante años por estar quizá en Fuengirola, pero que esperamos que con este ciclo y posiblemente con los que le sigan, sirva para que la ciudad piense más en el océano, en el mar que tenemos al lado, y haya una mayor cultura marina. Voy a leer a continuación cuáles son los temas que se van a presentar en este ciclo de este año. Es un ciclo corto porque no nos queda más remedio. La academia es una academia con pocos fondos, muy pocos, y además estamos aquí en una sede que nos la cede gustosamente la Sociedad Económica de Amigos del País, pero siempre tenemos que encontrar los huecos. Por lo tanto, serán ciclos cortos, pero si lo repetimos conseguiremos que la expansión del conocimiento científico marino llegue a más gente. Bueno, hoy será la primera conferencia que la va a presentar después David Macías, el director del Centro Oceanográfico, y hablarán sobre los nuevos hallazgos de hábitats de importancia ecológica en aguas profundas andaluzas. La siguiente es el día 21 de enero, que será aquí también en esta misma sala. El conferenciante será el mismo director del Oceanográfico, del Centro Oceanográfico, el doctor David Macías, y él hablará sobre la investigación que se hace desde el centro en todos los mares del mundo. Parece una cosa exagerada, pero los que vengan podrán darse cuenta que hay personas del instituto que ciertos días están en más de 3 océanos distintos en el mismo día, ¿no? El día 29 de enero será la tercera conferencia sobre cambio climático y océano, a hombros de gigantes, la han titulado sus autores, que son los doctores Manuel Vargas y la doctora y académica también María Carmen García Martínez. Y finalmente, el 5 de febrero, habrá una cuarta conferencia que, por problemas de campañas, esto habría que explicárselo a los que son de fuera del oceanográfico, las campañas son el tiempo que hay que estar en el mar haciendo el trabajo, y dependen, el personal científico depende de que los barcos estén operativos. En cuanto un barco tiene un problema, que suele ser habitual, se alteran, digamos, los ciclos de las campañas, y entonces, bueno, teníamos prevista una conferencia, pero habrá que buscar otra. Y por mi parte nada más, le cedo la palabra a David Macías para que presente la conferencia de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. La conferencia de esta tarde, titulada
titulada, como ha dicho Juancho, Nuevos hallazgos de hábitats de importancia ecológica en aguas profundas andaluzas. La van a presentar tres ponentes, José Luis Rueda, Javier Valenzuela y Emilio González, que realizan su actividad investigadora en el Centro Oceanográfico de Málaga y pertenecen al grupo de Geociencias Marinas. Este grupo está formado por personal investigador y técnicos especializados en diferentes aspectos de la geología marina y también en la biología y ecología de especies ligadas al fondo, fundamentalmente especies demersales y bentónicas. Desde el Centro Oceanográfico y con el objetivo de ofrecer asesoramiento a los distintos ministerios para las políticas públicas, se llevan a cabo una serie de estudios científicos para la declaración y seguimiento de áreas marinas protegidas, alejadas de la costa, que es el objeto de esta conferencia. Estos estudios se han desarrollado en el marco de una serie de proyectos de investigación entre los que se encuentran Indemares, Intemares y Biodiv, y todo ello dentro del marco de la Directiva Europea Hábitats. Además, en este grupo se realizan una serie de trabajos destinados a desarrollar los programas de seguimiento y la evaluación de los hábitats bentónicos dentro de la demarcación Estrecho y Mar de Alborán para las estrategias marinas, para otra directiva europea, la Directiva de Estrategias Marinas. Bueno, y para no hacer más larga esta presentación, voy a pasar el testigo a mis compañeros y quería daros las gracias por vuestra asistencia y espero que disfruten mucho de esta conferencia. ¿Se me escucha? Sí. Primero daros las gracias a los asistentes que habéis venido hasta aquí de las ciencias, que ha tenido el gran honor de invitarnos. Yo me llamo José Luis Rueda, junto con mi compañero Javier Valenzuela, que está aquí sentado, bueno, luego nos iremos cambiando, y Emilio González, pues vamos a ofreceros cuál ha sido nuestro hallazgo de hábitats de importancia ecológica en aguas andaluzas. Bueno, el título, aunque decimos aguas andaluzas, lo más correcto sería aguas frente a las costas de Andalucía, porque en algunos casos son aguas que son de alejadas, son de competencia también internacional, etc. Y todo esto en el marco de diferentes, para dar respuesta a diferentes proyectos, diferentes directivas, diferentes convenios de carácter internacional. Como ha comentado David, nosotros pertenecemos al grupo de Geociencias Marinas. Es un grupo que, bueno, pues, que está compuesto por unos 40 compañeros, casi 40 somos ya. Cuando yo empecé junto con Víctor Díaz del Río y bueno, éramos 4 gatos, no éramos 4 pero casi 10. Entonces es un grupo que ha crecido mucho y que está repartido en diferentes centros oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía, y que nosotros en concreto estamos en el Centro Oceanográfico de Málaga, y cuya, bueno, entre otros aspectos que estudiamos en nuestro grupo de investigación se encuentran los estudios de procesos geológicos, los estudios de dinámica sedimentaria y también de biodiversidad y hábitats. Nuestra investigación se podría decir que es un tipo de ciencia multidisciplinar del fondo marino, ¿no? Pues porque podemos abarcar diferentes tipos de aspectos del mismo. ¿Por qué hemos crecido tanto? Pues ha sido gracias y a demanda de todas las directivas europeas que como comentaré posteriormente, están demandando pues, un aumento de la información sobre el fondo marino. Perdón. Los hábitats bentónicos son los hábitats que ocupan la mayor superficie del planeta, en concreto el 70% de la superficie, y también ofrecen diferentes servicios ecosistémicos tanto al hombre como a otras especies. Aunque ha habido un gran auge de la investigación en hábitats marinos en las últimas
décadas debido a la mejora de los dispositivos para el estudio, para la exploración, también al dinero que se invierte en proyectos y demás, pues actualmente seguimos teniendo todavía un menor conocimiento de los hábitats marinos en relación a los terrestres, y dentro de los marinos de los hábitats que están en zonas alejadas a la costa, que son hábitats más profundos frente a los someros. En las últimas décadas se ha podido rebatir una idea tradicional que existía de que en los fondos, en las zonas profundas, eran muy pobres en especies y eran muy pobres en biodiversidad. Numerosos estudios en los que nosotros hemos participado también hemos podido documentar la presencia de arrecifes de agua fría, de comunidades de esponjas de bastante longevidad y también comunidades extremófilas con especies quimiosintéticas que en muchos casos son endémicas de determinados puntos del planeta. Este tipo de comunidades de zonas profundas se caracterizan por tener una alta sensibilidad y una alta vulnerabilidad, pues porque están formadas por especies, en muchos casos, especies que tienen unas tasas de crecimiento muy bajas y unas tasas de reproducción muy bajas. Estas especies están también sometidas a presiones que son, bueno, pueden ser naturales debido a cambios climáticos y demás, y también presiones que son causadas por el hombre. Una de ellas, seguro que ya la conocéis, se trata de las pesquerías, del tipo de pesca de arrastre, que va perturbando el fondo marino, dejando este tipo de marcas y va causando, por tanto, impactos y una disminución de la biodiversidad del fondo marino, como mostraremos más adelante. También en las últimas décadas pues, ha habido un gran empuje de mejorar el conocimiento de los hábitats marinos, sobre todo de los hábitats profundos, sobre todo en el marco de diferentes directivas europeas y diferentes convenios internacionales. Y ahí es donde quizás nuestra línea de trabajo se ha favorecido de este crecimiento. Hay directivas europeas, como es la directiva Hábitat, que ha comentado David, en el que España, como miembro de la Unión Europea, pues tiene la obligación de presentar unos reporting del estado de los hábitats, del cartografiado de los hábitats, sobre todo en áreas marinas protegidas. Hay otros tipos de directivas, como la Directiva Marco de Estrategias Marinas, en el que tenemos la obligación de hacer una evaluación en ciclos de 6 años de lo que es el estado de nuestros hábitats y mandarlo todo esto a la Unión Europea para, conjuntamente con otros países, poder dar respuesta a zonas que han estado más degradando, a aquellos hábitats que han tenido una mayor degradación o no, y poder así implementar unas estrategias de gestión que sean más adecuadas. Además, también tenemos que dar respuesta a una serie de convenios de los que España es miembro, como es el convenio OSPAR en la zona del Atlántico y el convenio Barcelona en la zona del Mediterráneo. Y estas directivas, ¿qué es lo que demandan? Pues demandan que mejoremos el conocimiento de nuestro patrimonio natural marino, de nuestras especies, de nuestros hábitats. También aumentar el conocimiento pues, de la biología y ecología de aquellas especies que pueden formar hábitats o que tienen un interés para lo que es el hombre, para poder luego también realizar una extracción sostenible de los recursos. También hay una gran demanda de estas directivas en cartografiar y georreferenciar los hábitats de zonas someras y profundas, pues para poder con ello hacer como hemos hecho en las zonas terrestres, poder hacer una buena planificación espacial y así poder destinar algunas zonas para lo que es la extracción de los recursos y otras zonas que las destinaríamos para lo que es la conservación del patrimonio natural. Y recientemente también tenemos una nueva ley, que es la Ley de Restauración de Hábitats, en los que los países como España pues, tendrán la obligación de restaurar aquellos hábitats que están degradados. Bueno, pues con todas estas directivas y todos estos convenios, España tiene que dar respuesta y nosotros desde el Centro Oceanográfico de Málaga somos los encargados en dar respuesta en lo que es el eje que va desde el Golfo de Cádiz hasta el Cabo de Gata, pero también estamos inmersos en otro tipo de
de grupos de trabajo y otros proyectos que tienen una dimensión más internacional y europea. Perdón, que me lío un poquito con... Vale. Como he comentado, la charla la vamos a dividir en tres zonas que pueden servir de ejemplo de lo que hemos hecho en otras zonas con otros proyectos europeos que hemos ido con compañeros de otras instituciones a otras zonas del margen europeo. Nos vamos a centrar, como estamos aquí en Málaga, nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el Golfo de Cádiz, que yo seré el responsable de darlo. Mi compañero Javier dará la parte del Estrecho de Gibraltar y mi compañero Emilio, menos como lo conocemos, dará la parte del Mar Alborán, cuál han sido nuestros nuevos hallazgos en el marco de estas directivas y para dar respuesta a esa demanda que hay tanto internacional como europea de poder mejorar el conocimiento del fondo marino y sobre todo de las zonas profundas. En esta zona, este eje que tenemos del Golfo de Cádiz, Estrecho Mar de Alborán, pues se caracteriza por tener una gran diversidad geológica, como ya veréis. Tiene una compleja oceanografía en el que dos masas de agua de diferente origen confluyen y eso favorece también la presencia de especies de diferentes regiones biogeográficas, lo cual al final también favorece corredores migratorios, tanto de especies que son migratorias como de especies que son sésiles, que no se mueven, como los corales las gorgonias, que emiten sus larvas al plancton y que luego eso tiene una importante, mucha importancia en lo que es la conectividad. Todo ello se traduce en que tenemos una zona que es muy rica en especies y en hábitats y también es muy rica en recursos naturales. ¿Qué es lo que ¿Qué implicación ha tenido esto a nivel internacional? Bueno, pues porque este eje, esta zona, ha sido considerada como un hotspot de biodiversidad a nivel europeo, no cabe la menor duda. Han sido numerosos los proyectos científicos que se han desarrollado aquí, instituciones de medio mundo han venido aquí con embarcaciones de diferentes escalados y proyectos tanto europeos como internacionales. Y en algunos de ellos pues, hemos tenido la oportunidad de participar. Así un breve repaso al conocimiento que teníamos de las comunidades profundas. Las comunidades de las zonas profundas del eje Golfo de Cádiz, Mar de Alborán, comenzaron con trabajos de las campañas del Talismán y Porcupín en el siglo XIX, que fueron las primeras que documentaron a nivel global de que existía vida en las zonas profundas. O sea que tuvimos la suerte de que en esta zona fue la primera vez que se documentó a nivel internacional de que había vida en zonas profundas. Eran campañas que venían impulsadas desde el norte de Europa, a lo cual a lo largo del siglo XX también tuvimos la visita del famoso buque Calypso con Jacques Cousteau, que exploró diferentes zonas profundas del Golfo de Cádiz y también del mar de la isla de Alborán. Más adelante surgieron diferentes otras campañas impulsadas por proyectos internacionales y también proyectos nacionales, como fue Fauna 1, la Valgin y Polinere, en el que se pudo profundizar más en lo que era la taxonomía de diferentes grupos poco conocidos de organismos de zonas profundas y también algunos aspectos de la biología. Ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, sobre todo a finales del siglo XX, empiezan las campañas de evaluación de recursos pesqueros y de la fauna asociada, impulsadas por el Instituto Español de Oceanografía, como son las campañas MEDIX en el Mediterráneo y la campaña ARSA en el Golfo de Cádiz, y todo para dar respuesta a directivas europeas para evaluación de stock de los recursos y también convenios de pesca. Y a su vez, a raíz de un proyecto impulsado por uno de los miembros de la Academia Malagueña de la Ciencia, Víctor Díaz del Río, que fue con la primera persona, de las primeras personas que trabajé en el Instituto Español de Oceanografía, se produjo el descubrimiento de un tipo de estructuras submarinas que explicaré con más detalle, que fue algo bonito a nivel internacional, porque era de las primeras veces que se descubrían estructuras submarinas que estuvieran formadas por emisiones de fluido. Esto lo explicaré un poquito más adelante. A lo largo ya del siglo XXI, se empezaron a impulsar una serie de proyectos,
sobre todo europeos, con campañas de tipo multidisciplinar en el que participaban oceanógrafos, geólogos, biólogos, y en algunas de ellas pudimos participar. Y bueno, en este tipo de campañas el objetivo ya era mucho más técnico para cartografiar, caracterizar los hábitats profundos, filmarlos con imágenes submarinas, etc. A lo largo de todos estos años hemos ido haciendo diferentes tipos de campañas, proyectos europeos, etc., hasta que llegamos a lo que es los últimos años, en el que surgen nuevas directivas europeas, como es la Directiva de Estrategia Marina y la Directiva Hábitat, que ya había surgido anteriormente, pero en el que hay una necesidad de cartografiar, de caracterizar esos hábitats profundos y también de evaluarlos para dar respuesta a políticas europeas. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en lo que es el Golfo de Cádiz. ¿Qué es lo que hemos encontrado en el Golfo de Cádiz que ha sido de relevancia pues, para otros científicos y otras instituciones? Y en el que veremos cómo las emisiones de fluidos han tenido un papel muy importante en lo que es la generación de hábitats de alto interés ecológico. El Golfo de Cádiz, como algunos ya sabréis, tiene una compleja oceanografía. Fundamentalmente tenemos agua... Esto se me fue, aquí. Fundamentalmente tenemos aguas que son superficiales, de tipo atlántico, que van transcurriendo pues, por lo que es la plataforma y entran en el mar de Alborán. Y tenemos también un flujo de salida de agua mediterránea profunda, que es más salina y más densa, y va muy asociada al fondo marino, y de hecho va moldeando lo que es el fondo marino, generando canales, generando erosiones. También tenemos algunas masas de agua de afinidad ártica y de afinidad antártica, en la zona mucho más profunda. Nosotros fundamentalmente hemos realizado muchos trabajos en lo que es el Golfo de Cádiz en años atrás, que se culminaron con la creación de un lugar de importancia comunitaria. O sea, toda esta información se envió a Europa para la creación de una de las áreas marinas protegidas de mar abierto de mayor tamaño que se conocía para aguas europeas. Este link se denominó Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz, en el cual en este link tenemos diferentes puntos de emisiones de fluido, que son volcanes de fango y otro tipo de estructura que comentaré anteriormente, y que se sitúan entre unos 300 metros de profundidad y 1200 metros de profundidad. Estamos hablando de zonas muy profundas, son muy difíciles de explorar. En el link tenemos una zona que es más cercana a la costa, que denominamos un campo somero, que va entre unos 300 y unos 700 metros, y una zona más alejada de la costa, hasta unos 1200 metros, y que está, porque hay una menor actividad humana, ya que casi toda la actividad humana se centra en el campo somero, sobre todo la pesca de arrastre. Este tipo de estructuras de emisiones de fluido, algunas de ellas conocidas como los volcanes de fango, en el Golfo de Cádiz fue la primera vez o de las primeras veces que se empezaron a documentar. De hecho, esta zona, este LIC y lo que es el Golfo de Cádiz es una de las zonas más importantes de emisiones de fluidos a nivel mundial, y se han desarrollado numerosas campañas, numerosos proyectos. Y bueno, a medida de ir mostrando un volcán, otro, hemos podido descubrir que estos volcanes son dinámicos, tienen una elevación, pasan por diferentes tipos de fases. Generalmente comenzamos con un tipo de hábitat sedimentario, batial, en el cual se produce una emisión activa de fango del subsuelo marino, y también de fluidos de hidrocarburos, fundamentalmente metano. Se forma lo que es un cono volcánico y posteriormente a ello le suele seguir una fase de emisión moderada. Lo que es la emisión de fluido desciende un poco, pero sigue emitiendo esos poquitos de fluido,
suficiente para que se instale una serie de consorcios bacterianos en el que estos fluidos, el metano, lo transforman en carbonatos mediante la oxidación anaeróbica. Estos carbonatos son estructuras duras en forma de chimeneas y de enlosado, que posteriormente, en una fase de latencia, pueden ser desenterrados por las corrientes marinas, las corrientes de fondo, y pueden aflorar en el fondo marino y ser colonizados por especies de lento crecimiento y especies suspensívoras que tienen una mayor complejidad, como son esponjas de gran porte o corales, y que favorecen también incrementos de la biodiversidad. También hemos podido documentar de que este tipo de procesos pueden volverse a repetir en el tiempo. Puede haber una reactivación de lo que es este tipo de emisiones y sepultar todo lo que había para que nuevos consorcios bacterianos empiecen a formar nuevos carbonatos oxigénicos, etc. De hecho, estamos hablando, son periodos de tiempo de... todavía no está esto bien estudiado, pero pueden ser incluso miles de años. Vale. También en esta zona tenemos otro tipo de estructuras de las cuales se conocía muy poco a nivel mundial, como son los diapiros. Son material que está sepultado en el subsuelo marino, suele ser más salino y también es algo móvil, y se va desplazando hacia capas superiores. Perdón. Suele pasar a capas superiores y va formando abombamientos del fondo marino, y en los cuales se pueden también instalar diferentes volcanes de fango. Y otro tipo de estructuras que son quizás las menos conocidas a nivel mundial, y bueno, en aguas españolas también tenemos muy poca información, son los cosmas. Son un tipo de estructuras que se producen por la liberación rápida de los fluidos. Bueno, en esta zona hemos realizado unas 15 campañas oceanográficas en el marco de diferentes proyectos europeos, proyectos nacionales. Hemos podido usar diferentes tipos de métodos de muestreo, generalmente comenzando con las ecosondas para estudiar lo que es el relieve marino y también la tipología de los sustratos. Hemos podido conseguir decenas de horas de imágenes submarinas usando robots submarinos como estos de aquí o trineos fotogramétricos para conseguir la imagen. Y también hemos cogido centenares de muestras de sedimento y de fauna para poder estudiar las especies con mayor detalle. En el marco de estas campañas hemos podido documentar en esta pequeña zona unas 1000 especies hasta la fecha. Hay que recordar que las zonas profundas suelen ser menos ricas en especies que las zonas someras, pero sí que en esta zona, al existir esta confluencia faunística de especies de diferentes cuencas y además también el haber combinado este tipo de muestreo de carácter así más interdisciplinar con imágenes, pues puedes obtener una visión mucho más global. También en esta especie, unas 100 especies eran nuevas para el Golfo de Cádiz, no se conocían. 15 especies fueron nuevas citas para agua española y 9 de estas especies eran nuevas para la ciencia. Han sido la primera vez que se han encontrado en el mundo. Uno de los hábitats que es más singular de esta zona y de esta zona de expulsión de fluidos son las estructuras submarinas causadas por emisiones de gases. Aquí este tipo de estructuras se suelen localizar en... que se me acopla esto aquí. Se suelen localizar en lo que son las cimas de los diferentes diapiros, complejos diapiro-volcán y también de algunos volcanes. Son endémicas del Golfo de Cádiz y ocurren en otras zonas del planeta a raíz de los estudios nuestros y de estudios en el Golfo de México. Además, hay nuevos países que están invirtiendo más dinero para encontrar este tipo de ambientes. Aquí tenemos sobre todo lo que son los consorcios bacterianos, forman una serie de tapetes de pequeño tamaño y mediante la oxidación del metano
hacia carbonato, pues se van formando también una serie de estructuras carbonatadas, son rocas duras, en las que con el tiempo se van desenterrando y se van instalando otro tipo de comunidades. También hemos tenido la suerte de documentar especies que eran nuevas para la ciencia y muy raras en aguas del Golfo de Cádiz. Son especies de invertebrados que tienen bacterias quimiosimbiontes dentro de sus tejidos que transforman el metano en azúcares, en carbohidratos, que les sirven de alimento. Fundamentalmente son, algunos tipos de bivalvos, de almejas, pequeños crustáceos. Son especies que viven en condiciones muy extremófilas, que son endémicas y que las únicas poblaciones para todo lo que es agua española y para casi todas las aguas europeas las tenemos aquí. Así, por tanto, partimos de un tipo de comunidades de afinidad quimiosintética que van usando todo este metano y todos estos fluidos que se van liberando, y mediante la oxidación de estos fluidos, el sulfídrico también que se genera, se forman unos tipos de estructuras que luego servirán de sustento para lo que es diferentes especies de corales, de gorgonia, que tienen unas tasas de crecimiento menores, más bajas. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso tendríamos un hábitat 1180, que es como lo conocemos de la Directiva Hábitat de Aguas Europeas, y en el cual pasaríamos a un hábitat 1170, que es el hábitat de arrecife, también de esta directiva, y de la que España tiene la obligación de aportar información sobre su localización, su estado, su especie, etc. En relación al hábitat 1170, en zonas donde ha habido previamente emisiones de fluidos, se han formado carbonato antigénico, se asientan una serie de corales de agua fría, Fundamentalmente lo encontramos aquí en el volcán de Van Gogh Azul, que ha sido objeto de también campañas con otras instituciones. Hemos estado ahí firmando en el marco del proyecto europeo Atlas, a raíz de los hallazgos que ya habíamos tenido en otros proyectos. Entonces aquí pudimos documentar que es una de las pocas zonas que tenemos de arrecifes de corales de agua fría en el Golfo de Cádiz. Tiene una importancia muy importante en la conectividad de estos organismos. Son especies con una alta sensibilidad y con alcanzan una cierta longevidad, pero es una complejidad muy importante y mucha biodiversidad. También tenemos en este tipo de ambientes comunidades de diferentes especies de gorgonia y de esponja, de diferentes tamaños. Algunas de ellas han sido nuevas para la ciencia. En zonas ya más profundas, lo que es el campo profundo aquí y en zonas sedimentarias, tenemos la suerte de haber podido documentar uno de los poco conocidos campos de coral bambú. Esta es una especie cuyas ramificaciones tienen un aspecto similar a lo que serían los tallos de esta planta, del bambú. Son especies súper frágiles que con perturbaciones de pesquería de arrastre o incluso de algún tipo de dispositivo arte de pesca que tome en contacto con el fondo, se degradan. Son especies que están en peligro, no en peligro de extinción, pero cada vez van siendo más raras en aguas tanto atlánticas como en mediterráneas, y que han sido incluidas urgentemente en diferentes convenios y directivas. En las zonas más aplaceradas, como son todas estas de aquí, tenemos otro tipo de comunidades, que son las comunidades de penatuláceas, de plumas de mar, que están incluidas dentro de lo que son diferentes convenios internacionales, como es el de OFA, y hemos podido también, este tipo de comunidad nos ha ofrecido la oportunidad de estudiar lo que es el efecto de la pesca de arrastre. Muestro aquí algo más sencillito, pero se han publicado diferentes trabajos, incluso se ha hecho en tesis doctorales,
que hemos defendido desde el centro, pues estudios de cómo afectan a este tipo de comunidades. Este tipo de comunidades, si lo veis aquí, sobre todo se localizan en zonas, bueno, esto es un mapa de actividad de pesca de arrastre, colores más oscuros sería mayor actividad y colores más claros menor actividad. Y aquí abajo tenemos uno de pesca. Esta pesca de arrastre está dirigida a la cigala y aquí hemos podido documentar cómo hay en zonas donde hay una baja actividad de arrastre donde se suelen instalar este tipo de comunidades. Son especies que son algo más resistentes a lo que es el arrastre, pero aún así una perturbación causada por un arte de arrastre con el tiempo las va eliminando. En zonas con una mayor corriente, como son por ejemplo estas zonas de aquí, donde hay canales y donde hay también una dorsal diatírica, donde hay poca actividad de arrastre, como podéis ver por aquí, los pescadores son muy inteligentes, se conocen cada palmo del fondo marino y de hecho ahí pues no van a pescar pues, porque saben que es zona peligrosa. Aquí tenemos otro tipo de comunidades que bueno, son poco conocidas y son indicadoras de zonas de alta productividad, están fundamentalmente formadas por ales solitarios con forma de abanico del género Flaveno y también campos de clineo del género Leptometra. Son especies que son más resistentes a lo que es las perturbaciones físicas de la pesca de arrastre y que bueno, pues que como he comentado, pues indicadoras de zonas productivas. Ya finalmente, en lo que son hábitats que no están incluidos en ningún tipo de directiva, como son los conformados por erizos de tipo cidárido, estos de aquí, o por megafauna excavadora, como es nuestra querida cigala, que a todos nos gusta, la cigala, ¿no? Y que forma este tipo de galerías que veis por aquí, pues ahí este tipo de hábitat lo hemos encontrado en aquellas zonas donde hay una mayor actividad pesquera y hay una mayor presencia de la pesca de arrastre dirigida a las cigales, que son zonas idóneas para que sigan siendo caladeros de pesca. Así en definitiva, en lo que es esta zona hemos podido contribuir a nivel internacional y a nivel europeo con el hallazgo de nuevas especies de hábitats que no se conocían para la ciencia. Hemos también podido, debido al gran número de proyectos que hemos tenido, poder realizar cartografiado de manera más extensiva, algo que es muy valioso para lo que son las aguas europeas, pues porque los miembros de la Unión Europea tienen la obligación de ir presentando este tipo de cartografías para luego posteriormente hacer una planificación. Todo esto culminó en la creación de un área marina protegida de gran tamaño, una de las mayores que hay en aguas abiertas de Europa, y también actualmente pues estamos realizando tareas de asesoramiento y bueno, ya lo hemos hecho de la gestión y de lo que es la planificación espacial marina para el Ministerio y para la Directiva Europea y una zonificación pues, de las diferentes zonas. Entonces ahora paso la palabra a mi compañero Javier. Buenas, pues yo soy Javier Valenzuela, pertenezco también al grupo GEMAR, como bien ha explicado José Luis, y bueno, trabajo para el proyecto BioDig, del que hablaré un poquito más adelante, y en concreto yo voy a hablar sobre el estrecho de Gibraltar y aquellos hábitats de interés comunitario de la zona profunda. Bueno, en primer lugar, el estrecho de Gibraltar se formó hace 5,33 millones de años, al inicio del Plioceno, cuando se separaron el continente europeo y africano, debido pues, bueno, a actividad tectónica y también a procesos erosivos, dando lugar a lo que se conoce como el diluvio zancliense, por el cual la cuenca del mar Mediterráneo, que hasta entonces había estado vacía, pues se rellenó. El estrecho de Gibraltar constituye el límite del mar de Alborán por el oeste. Además, es una puerta biogeográfica entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. La circulación de las masas de agua se debe a las condiciones climáticas del Mediterráneo, ya que bueno, el déficit de agua dulce y la mayor evaporación debido a las altas temperaturas del Mediterráneo
produce lo que se conoce como una circulación termalina. Es decir, las aguas superficiales atlánticas, que son menos densas debido a que tienen una menor salinidad, pues circulan hacia el mar Mediterráneo, mientras que las aguas intermedias y profundas del mar Mediterráneo, al ser más densas y tener una mayor salinidad, circulan hacia el océano Atlántico. En cuanto a los relieves geológicos, en la zona del estrecho encontramos la Bahía de Algeciras, con la que estamos familiarizados. Además también tenemos una plataforma continental que es estrecha en comparación con otras zonas del mar de Alborán, así también como 3 cañones submarinos: el cañón de Algeciras, que sería el más grande de todos, el cañón de la Línea y el cañón de Guadiana. Pero, ¿qué son los cañones submarinos? Bueno, pues los cañones submarinos son grandes hendiduras excavadas en el fondo marino. Vendrían a ser como valles. Por ejemplo, un ejemplo que encontramos en el medio terrestre es el Gran Cañón de Arizona. Estos están compuestos por una cabecera que se encuentra en la plataforma continental, un canal que se encuentra en el talud y un abanico que se encuentra ya en la llanura abisal. Por lo tanto, son una conexión entre la plataforma continental y el talud. ¿Cómo se forman? Pues bueno, por la erosión prolongada. Es decir, muchos de estos cañones submarinos, de hecho los del estrecho son este ejemplo, son un tipo de cañón que es lo que quedó de los ríos, el surco del río, cuando el nivel del mar era mucho más bajo debido a las glaciaciones. Además, bueno, también se pueden producir por derrumbamientos del talud continental, aunque como digo, este no es el caso. Además, son ambientes muy heterogéneos debido a la diversidad del sustrato que contienen. Y además, bueno, son muy importantes debido a que canalizan los sedimentos y materia orgánica de los ecosistemas costeros a los ecosistemas profundos, así también como la dinámica de corriente que se presenta en ellos, pues bueno, da lugar a una zona de alta biodiversidad. Como ya ha explicado bien José Luis, estas zonas del Mediterráneo pues, tienen una gran biodiversidad debido al alto aporte de nutrientes, a la consistencia de especies tanto atlánticas como mediterráneas, a que es una zona de paso de no solo organismos pelágicos como puede ser el atún o diversos cetáceos, sino también de larvas de invertebrados. Y además, sí, que cabe recalcar la cantidad de endemismos que hay en esta zona, en el estrecho, debido a las condiciones peculiares que hay, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo de estos gasterópodos. En el estrecho hay 4 áreas marinas protegidas, entre las que encontramos el Parque Natural Cél del Estrecho, que es una zona protegida que tiene su parte terrestre, pero al mismo tiempo su parte marina. Luego tenemos la zona de especial conservación Estrecho Oriental, que bordea el Peñón, así como la zona de especial protección para las aves, Estrecho Occidental, y una última área que son las Southern Waters of Gibraltar, que es una figura de protección por parte del gobierno británico. En cuanto a los proyectos que se han llevado a cabo en el estrecho, tenemos el proyecto Viatar, con el que Víctor estará familiarizado, al mismo que el Rigel, SMARE, del que mi compañero Emilio hablará más adelante, y Biodif, que es el proyecto en el que trabajo yo, y bueno, son encargos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el objetivo es el inventario y la caracterización de la biodiversidad marina para la implantación o la extensión de las áreas marinas protegidas que ya existen. En concreto, una de las actividades es el estudio de la CEC Estrecho Oriental y de sus zonas aledañas para proponer así una ampliación de la misma, empleando la diversa metodología de la que ya hemos hablado: ecosondas, muestras puntuales con dragas, adquisición de imágenes submarinas y muestras artesanales. En cuanto a las especies de interés que hemos encontrado en estas aguas, caben destacar, por ejemplo, la Spinimurcea atlántica, que es una gorgonia que se asienta sobre el sedimento, lo que no es muy raro, y bueno, como su nombre indica, es una especie típicamente atlántica, pero que debido al estrecho de Gibraltar la encontramos también en el agua mediterránea. Además también tenemos la dendrofilia ramea o la dendrofilia cornígera, que son corales que se encuentran en listados de protección, como es el convenio CITES o el convenio de Barcelona. La Irisella paraproxoroides, que es una especie de influencia africana, aunque también la encontramos en nuestras aguas debido a las corrientes que hay aquí. Y cabe destacar también que es una de las gorgonias de las más grandes y pueden alcanzar un porte de metro. Además también tenemos el falso coral, Savalia savalia, que es un zoantario, el cual esto de aquí sería la gorgonia Caloporigeus verticillata, mientras
que lo que ha hecho Zantario pues, ha sido visitar el esqueleto de esta otra gorgonia, como podéis ver aquí. Y por último también destacar el erizo porcoespín, el Centrocephalus longispinus, que se encuentra en el listado de protección como es la Directiva Hábitat o el Convenio de Barcelona y el Convenio de Berna, debido a que sus poblaciones están muy fragmentadas. Aunque recientemente, en un estudio que hemos publicado, hemos descubierto que una de las mayores poblaciones en zonas profundas las encontramos en la zona del estrecho, en concreto en el cañón de Guadiaro. En cuanto a los hábitats que encontramos que corresponden a la Directiva Hábitat, tenemos los hábitats del hábitat 1170, arrecife, que en el ciclolitoral y plataforma sobre todo lo encontramos asociado a reacciones de gorgonia del género Eunicella. Esto lo encontramos tanto en la cabecera de ambos cañones como en algún afloramiento rocoso de la zona de plataforma, así también como en la gorgonia camaleón, que recibe este nombre no porque pueda cambiar de color, sino porque tiene distintos tipos de coloración. Esto lo encontramos así mismo en la zona más rocosa de la cabecera de ambos cañones, en concreto en Guadiaro, en el sur. El coral rojo, Corallium rubrum, que es una especie de importancia debido a que se encuentra también protegida por la Directiva Hábitat, debido a que bueno, tradicionalmente se ha usado mucho en joyería, como podéis ver aquí, entonces en gran parte de sus poblaciones se han visto totalmente esquilmadas. Es por eso que nos reservamos el decir la localización exacta de esa colonia. De igual forma, los corales negros, que bueno, que veréis aquí son blancos, pero se llaman así debido a que el esqueleto interno pues sí es de color negro. En concreto hemos encontrado agregaciones de Antipatera subpinnata y cabe destacar también que los corales negros son de las especies de animales más longevas que existen. Se han llegado a datar corales negros de 500 años de edad y bueno, de igual forma que el coral rojo pues también desafortunadamente se ha usado mucho en joyería y sus poblaciones hoy en día están muy reducidas, por lo tanto tampoco traemos la aplicación. Finalmente, en las zonas sedimentarias del ciclolitoral y plataforma encontramos campos de pernatuláceo con la especie de Veretilum cinomorium. Esto lo encontramos en ambas cabeceras de los cañones, debido a que tienen también un fuerte componente sedimentario, estas cabeceras, así también como en algunas zonas sedimentarias de plataforma. En cuanto a los hábitats ya más profundos del Batial y el talud, destacan las agregaciones de corales blancos, los cuales se encuentran protegidos también por el convenio CITES y el convenio Barcelona, debido a que bueno, también se les conoce como corales de agua fría y debido al incremento de temperatura del mar, así también como al impacto que sufren por la pesca, que como veis aquí estas colonias tampoco son una excepción, pues bueno, pues son de gran importancia ecológica. Esto lo encontramos en la cabecera en la zona más profunda rocosa de la cabecera del cañón de la Línea, así como en el sur de la cabecera del cañón de Guadiaro. Asimismo también destacan las paredes rocosas con escleractinia, que son estos corales singulares que vemos aquí en mayor detalle. En concreto solemos encontrar asociaciones del género Calyphylla, y estas las encontramos en aquellos carpes rocosos de mayor profundidad, tanto de los tres cañones como en algún afloramiento que sobresalen cerca del abanico del cañón de la Línea. También destacar una vida muy interesante, que son las agregaciones de Acantogorgia sobre Coral Ravel. El Coral Ravel no es nada más que acumulaciones de antiguos corales que ya han muerto, y entonces sobre estas grandes acumulaciones originan un sustrato sobre el que otras especies pueden crecer. Y esto lo encontramos pues, en un monte carbonatado justo debajo del cañón de la Línea. Todos estos resultados, por lo tanto, nos sirven para mejorar la información de la ecología de especies de interés para la conservación, así como también nos permiten una caracterización y geolocalización del hábitat, como bien ha dicho José, para dar respuesta a las distintas directivas europeas, así como bueno, aportar un primer inventario de biodiversidad de la zona, y todo esto nos sirve para llevar a cabo una propuesta de ampliación de la CEP del Estrecho Oriental, en la cual pues, pretendemos incluir la cabecera del cañón debido a todas las especies que hemos visto de interés comunitario que se encuentran en ella. Así que a continuación doy el paso a mi compañero Emilio.
de Ciencias Marinas aquí en Málaga y trabajo dentro del proyecto de estrategias marinas. A continuación voy a realizar una breve charla sobre la gran diversidad de hábitats que se encuentra o que se hallan en el Mar de Alborán. El Mar de Alborán se localiza en el extremo más occidental del Mar Mediterráneo, al sur de la península ibérica y el norte de África, y entre los estrechos de Gibraltar y una línea imaginaria que uniría el Cabo de Gata con el Cabo Ferraro en Holanda. Y tiene aproximadamente unos 57.000 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima en su extremo occidental de 1.200 metros y en su extremo oriental de unos 2.000 metros. Como ha comentado anteriormente Javier, presenta una oceanografía particular, ya que el balance hídrico es negativo, debido a que existe una mayor evaporación y los aportes hídricos y aportes fluviales y las precipitaciones son muy bajas. Además, existe un intercambio de masas de agua que condiciona la oceanografía. Existe un flujo de entrada a través del estrecho de Gibraltar y que va entre los 150 y 200 metros de profundidad y con 2 giros anticiclónicos. Además, existe la salida del agua mediterránea, que es más densa y rica en nutrientes, y hay dos. Se pueden dividir en dos. Una levantina intermedia, que va entre los 200 y 600 metros de profundidad, y otra el agua que va a una profundidad mayor de los 600 metros, que va por el norte de África. Todo esto provoca una zona de afloramiento en el que el agua rica en nutrientes mediterránea aflora y aparece en zonas de alta productividad. Además, en el Mar del Alborán existe un relieve muy heterogéneo, debido a que es una zona de confluencia de dos placas tectónicas, la euroasiática y la africana. Además, la plataforma continental, como ha comentado también Javier Valenzuela, es estrecha, entre los 5 y 6 kilómetros de anchura, y tiene una profundidad entre los 100 y 150 metros. Y prácticamente sus fondos son muy heterogéneos, una dominancia de sedimentos finos. Por otro lado, el talud continental es mucho más ancho y extenso que la plataforma y presenta numerosos cañones a lo largo de toda la costa y numerosas elevaciones submarinas o montes submarinos que favorecen una alta heterogeneidad ambiental y, por tanto, una gran diversidad de hábitats. Estos montes submarinos presentan diferentes extensiones y destacar la dorsal de Alborán, que mide aproximadamente unos 200 kilómetros, y todos ellos son de origen tectónico, por lo que he comentado antes, es una confluencia de varias placas tectónicas. Estos montes provocan un obstáculo de agua salida del mar Mediterráneo que hacen que afloren esas aguas hacia la superficie ricas en nutrientes y, por tanto, existe una mayor productividad en esas zonas. Por lo que se pueden considerar estos montes como unos puntos calientes de biodiversidad, ya que son zonas de alimentación para muchas especies, es zona de puesta y alevinaje que sirven de refugio y protección frente a predadores, y los hábitats que hay presentes en estos montes submarinos presentan una complejidad estructural muy importante y hacen aumentar la diversidad de estos fondos con especies vulnerables. Además, en el Mar del Alborán existen numerosos áreas marinas protegidas y se considera la región de Europa con una mayor biodiversidad.
Hay numerosas figuras de protección que abarcan más o menos un 15% de la superficie total del mar de Alborán de aguas españolas. Y actualmente se quiere proponer un nuevo LIC, que sería esta zona de aquí, que serían bancos y quebrantes del mar de Alborán y aumentaría del 15 al 25%. Además, en el mar de Alborán existe una importante actividad socioeconómica, o sea, principalmente es la actividad pesquera, siendo la pesquería de artes menores la más importante, seguida de la pesca de arrastre, que se centra principalmente en la zona de la plataforma continental, que sería todo esto, y menormente en la zona del talud. ¿Qué pasa? Que esta alta actividad pesquera y la sobreexplotación de los caladeros en el mar de Alborán está provocando que dicha flota vaya en búsqueda de nuevos caladeros y de especies de alto interés económico. Y esto está provocando un impacto negativo tanto sobre las especies objetivo como sobre las diferentes comunidades de ecosistemas vulnerables. La metodología utilizada, como ha comentado anteriormente José Luis, para la caracterización de las comunidades, la georreferenciación de los hábitats y la localización de nuevos hábitats, se han utilizado aproximadamente unos 200 conceptos de imágenes submarinas que vienen siendo unas 180 horas de visualización. Y hemos realizado imágenes en esta zona y en el talud y en la plataforma. Además, para la caracterización sedimentológica se han utilizado más de 900 dragas de muestras puntuales, tanto de Barnier como de SIPEC, y con todos estos datos y con datos de variables ambientales, tanto de temperatura como señales que estamos recopilando, vamos a realizar estudios de modelización para localizar lugares potenciales de presencia de hábitats vulnerables. Bueno, a continuación voy a dar un breve repaso de los tipos de hábitats más importantes que hemos observado en el mar de Alborán. Agregación de esponjas de aguas profundas, que es una especie indicadora de ecosistemas marinos, principalmente en la zona de los montes submarinos. También este es otro tipo de agregación de esponjas de aguas profundas. En este caso son esponjas chupa chups, esponjas del género Fakele y esponjas del género Procesa. Campos de octocorales con vivienda flagelo que se han observado principalmente en el seco de los olivos y a la rosada de Alborán. Y esta especie está incluida en el anexo 2 del Convenio de Barcelona. También campos de Calaborgia verticillata, también está incluida en planes de protección del Convenio de Barcelona y se ha usado, al igual que la limonela, principalmente en el seco de los olivos y además en algunos puntos de los montes del sector central de Alborán. Campos de coral Ravel con agregaciones sedentarias como el Procurata. Como ha comentado anteriormente Javier, son representativos arrecifes y sirven de sustento, de sustrato, mejor dicho, sirven de sustrato para especies que sí que están protegidas. En este caso, tenemos un campo de coral Ravel con el Procurata que está en el Salón del Convenio de Barcelona y en el de CITES. Coral Ravel con la borrona de Cantaborgia y Hirsuta. También principalmente en la zona central del mar de Alborán, o con otro tipo de borronia que es la Biloborgia bebicoides, también en el sector central de Alborán. Fondos rocosos con corales negros, que al igual que ha hecho Javier, pues yo también he puesto signos de interrogación, pero se ha observado en la zona de los montes, en la dorsal de Alborán y en el estrecho. Y están incluidos en los programas de protección del Convenio de Barcelona y de CITES.
comunidad coralígena con agregaciones de coral rojo, de coral rubro, que se ha observado en la dorsal del Alborán, que hay después de interrogación, pero bueno, la dorsal es muy grande, y en la zona del estrecho. Y también está dentro del Convenio de Barcelona y catalogado como vulnerable en Andalucía. Rocas circulatorias con arrecifes de corales blancos que se ha observado en la zona del estrecho y en el Seco de los Olivos principalmente, y está incluida en anexos del Convenio de Barcelona y de CITES. Comunidad coralígena dominada por borbones del género Eumycela, que son numerosas las especies y algunas de ellas están incluidas en el listado de protección del Convenio de Barcelona. Y se ha observado principalmente en la zona de la dorsal del Alborán y en la zona del estrecho. Fondos de rodillos que están incluidos en el anexo 1 y en el anexo 1 y 5 de la Directiva Hábitat, y se ha observado en el Seco de los Olivos y en la dorsal del Alborán. Fondos arenosos famosos con agregaciones de Arctinopalmato o Spinimuricea atlántica se ha observado a lo largo de toda la costa del Alborán, sobre la zona del talud. Fondos científicos batidos con campos de electrometra que, al igual que ha comentado anteriormente José, son especies que no están en un estado de protección, pero son también sensibles. Y se ha observado en el sector central del mar del Alborán. Fondo arenoso con campos de poliquetos plumosos de las familias Cellidae. Estos se ha localizado en 2 puntos, en la zona de la isla de Alborán, próxima a la isla de Alborán, y en el cañón de Algeciras. Y es un campo de poliquetos del género Cellidae. Y en conclusión, todas las tareas que se están realizando en el mar de Alborán están mejorando, sirve para mejorar el inventario faunístico con nuevas citas que para la zona y nuevas especies para la ciencia. Está aumentando el conocimiento sobre la ecología y la distribución de las especies de interés para su conservación. Se está caracterizando y georreferenciando los diferentes hábitats observados para la realización de la cartografía de hábitats mediante técnicas de modelización que anteriormente José Luis había comentado el mismo caso, pero para la zona del Golfo de Cádiz. ¿Qué pasa? Que como hay más estudios en esa zona, ya está todo modelado y pretendemos que en un futuro hagamos lo mismo para la zona del Norte de Europa. Evaluar el estado de salud de los hábitats y su evolución en el tiempo dentro de la directiva marco de las estrategias marinas, y asesorar al Ministerio en la declaración o ampliación de las reservas marinas, principalmente para el banco para el nuevo LIC o el futuro LIC, bancos y garantes del mar de Alborán. Muchas gracias. Por favor, vamos a tener un pequeño coloquio. Por favor, pueden subir los 3 ponentes por aquí, porque supongo que habrá varias preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias y enhorabuena por la ponencia y los trabajos. Por curiosidad personal, en el estrecho de Alborán, en el mar de Alborán, en la zona, me ha parecido ver la zona señalada en el entorno de Melilla y debe ser la Chaparina, esa zona. ¿Se han hecho algún tipo de estudio? Si existen, vamos. Tengo curiosidad personal básicamente porque soy de allí. Se está haciendo. Gracias. De hecho, hace un mes de agosto sí que se ha hecho una campaña en la zona de las Islas Chafarinas para hacer un estudio en profundidad de los diferentes hábitats que hay en la zona. Lo que pasa es que todavía los libros no están publicados y se están procesando las imágenes submarinas y todo.
llevaba tiempo, no quiero monopolizar la pregunta, se lleva tiempo estudiando la posibilidad de crear una zona de protección especial en esa parte, por la posible biodiversidad que pueda tener. Por eso se hizo la campaña desde Boston. Bueno, voy a puntualizar yo a raíz de la pregunta, que es bastante interesante. Islas Chafarinas actualmente es un parque nacional. Dentro del Ministerio lo lleva el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y nuestro grupo actualmente está desarrollando un proyecto a petición del Ministerio, es otra subdirección diferente a dentro de lo que es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Pues porque tienen la necesidad de, debido a directiva europea, todo lo que son espacios protegidos, hay que hacer una evaluación de los hábitats cada ciclo de 5 o 6 años, ver el estado de los hábitats que hay, mejorar el conocimiento, el cartografiado. De hecho, nuestra labor fundamental es sobre todo cartografiar los hábitats en esa zona. Actualmente lo que está trabajando algunos de nosotros hemos participado en campañas, pero otros compañeros que, no se me olvidó decir en la primera diapositiva, que todo este trabajo es fruto del trabajo de otros compañeros, que algunos están aquí sentados y que, porque en el futuro año les tocará divulgar, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo en la zona de Chafarinas, pues sobre todo es mejorar el cartografiado, porque el cartografía que se tenía tenía muchas limitaciones y demás. ¿Y por qué queremos un buen cartografiado? Para hacer una mejor gestión del espacio marino protegido. Y también para ver posibilidades de ampliación de ese espacio marino protegido. Al igual que hemos comentado que en la zona somera hay un mayor conocimiento del hábitat marino que en las zonas profundas, en Alborán también tenemos un mayor conocimiento de lo que es la parte norte, la franja norte de Alborán, de lo que es la franja sur. Y ahí yo creo que el Instituto Español de Oceanografía y nosotros pues hemos participado en diferentes reuniones internacionales con nuestros compañeros mediterráneos, como cuando estuvimos para la declaración de zonas de especial interés ecológico en Alborán, y lo que serán futuras colaboraciones con compañeros de Marruecos, compañeros de Argelia, para lo que es mejorar todo lo que es el estudio y el cartografía de los hábitats profundos de esa parte de Alborán que sigue siendo Alborán. Gracias. En relación con esto, yo quería hacer una pregunta porque quizá mucha gente no lo sabe. Aquí en Málaga hay una oficina subregional de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, de la FAO, de Naciones Unidas, y tiene por competencia todo el mar de Alborán y otras partes del Mediterráneo occidental. El coral rojo es una de las especies que la Comisión General de Pesca del Mediterráneo gestiona, y no sé si estáis trabajando con los otros países. Ya has mencionado la necesidad de trabajar con Marruecos, pero si estáis trabajando, tenéis previsto trabajos en relación con la posible gestión de algunos de estos recursos o la protección de algunas de estas especies con Marruecos, Argelia y también con Portugal en la zona del Atlántico. Pues en relación al coral rojo, la información que tenemos, como ha comentado Emilio, como habéis podido comprobar, todavía es muy primigenia. Han sido una serie de campañas que hemos desarrollado en el mar de Alborán. Hemos tenido datos muy interesantes que se han presentado ya al Ministerio y que se han elevado a Europa para que son cuantificar, localizar poblaciones y cuantificar densidades problemas. Todavía no hemos tenido reuniones internacionales en este sentido, pero sí que hemos tenido reuniones internacionales con Marruecos y con Argelia para lo que es la creación de una nueva, de una zona de restricción pesquera que sobre todo lo ha impulsado la Comisión General del Mediterráneo y desde el ICM en Barcelona, que quedaría en la zona de Cabriers. Queda entre agua española y agua magrebíes, sobre todo son aguas de Marruecos y aguas de Argelia, en el que existe uno de los mejores arrecifes
fotografías como lo que hemos mostrado para todo el Mediterráneo. Es espectacular, hay una zona que está muy alejada de la costa, que no ha tenido una presión antrópica, que tiene un contexto oceanográfico muy peculiar y que tanto compañeros del IEO de España como compañeros de Argelia y de Marruecos hemos asistido a diferentes reuniones y han culminado una reunión que tuvo lugar en Roma, al que fue otro compañero, Ángel Mateo, que iba a dar la charla, que no ha podido venir por estar enfermo, y bueno, que se está trabajando en ello. En relación al coral rojo, que es súper interesante, y bueno, yo creo que aquí nos encontramos con el problema de que quizás a lo mejor en España podamos avanzar bastante en lo que es el conocimiento de esta especie, pero ahí también para hacer una buena gestión tenemos que ayudar a países de Alborán Sur, de Marruecos, de Argelia, que tengan los mismos medios, un protocolo de trabajo similar y poder tener datos que luego nos permitan ser comparables. Aquí en este contexto, de hecho, lo que son las comunidades de coral rojo y de coralígeno, como se conocen, se están impulsando desde el Convenio de Barcelona un plan de trabajo para poder hacer una evaluación de 3 hábitats principalmente, que son el coralígeno, los campos de maíz, de rodolitos que mostró Melo, que son de algas calcáreas, y también las praderas de Posidonia, que son mucho más conocidas, para poder tener una evaluación conjunta de todos los países mediterráneos y poder establecer estrategias de gestión ya a nivel mediterráneo. ¿Alguna pregunta por el público? Mientras llega Manolo, yo tengo una pregunta muy corta. Cuando habláis de los campos de gorgonias y campos de otras especies, ¿de qué extensiones estáis hablando? Las fotografías son de 1 metro, pero ¿de qué extensiones hablamos? Al igual que ocurre en el medio terrestre, tenemos diferentes extensiones. Nos movemos en un rango de diferentes extensiones. Hay que ser... o sea, podemos tener algunas agregaciones de gorgones que pueden ocupar esta lisa. Se encuentran fondos rocosos en una matriz de sustrato sedimentario, pero luego también hemos detectado algunas extensiones de gorgonia que de hecho estamos trabajando ahora en un artículo que puede que sea de las más extensas que se conocían para el mar Mediterráneo, la zona del seco del olivo, y estamos hablando, pues no sé, de horas y horas con un robot submarino y pasando por no sé, extensiones pues de 1000 metros o así. Kilómetros de gorgonia. 1000 kilómetros. No, kilómetros. Claro, hay que tener en cuenta que nosotros, cuando hacemos este tipo de campañas con robots submarinos, son muy costosas, no podemos explorar todo lo que es el fondo marino. Estamos ahora obteniendo primeras pinceladas del patrimonio natural que tenemos y estamos hablando de que, por ejemplo, para poder bajar este dispositivo a 500 metros o 1000 metros de profundidad, nada más que lo que es subida y bajada se te va 1 hora, más luego lo que son los transectos, y es como si nosotros dijésemos en un día, venga, vamos a hacer una exploración de los montes de Málaga. Pues podríamos hacer un transecto nada más. Eso luego poderlo extrapolar a todos los montes nos va a llevar tiempo, por eso se están impulsando técnicas de modelización para poder luego obtener cartografías que sean más extensivos y que siguen siendo puras estimaciones, hasta que no podamos ir a cada milímetro y cada centímetro de lo que es el fondo marino profundo, no vamos a tener conocimiento real como nos pasa en el medio terrestre. En primer lugar, gracias por la conferencia, me ha parecido muy interesante. José Luis, tú has hablado de volcanes de fango. ¿Esos son volcanes de verdad o son afloraciones de fango? Me gustaría que explicara un poco de dónde viene ese fango, cómo se produce y si son volcanes de verdad, ¿no? Vale, lo he explicado de manera muy rápida, ¿no? Porque también había mucho contenido en la charla.
No soy quizás la persona más adecuada para explicar esto de magma y de material incandescente que procede del subsuelo marino que está a una alta temperatura, ¿no? En este caso, el fenómeno que produce lo que es la emisión son los fluidos. Son hidrocarburos, metano y subproductos de lo que es el metano, de la solución anaeróbica de la bacteria, ¿no? Que debido al proceso de ascendente en el subsuelo marino van arrastrando lo que es el fango que se queda depositado en el subsuelo marino y van formando este tipo de estructura cónica. Hay que tener conciencia de que en el subsuelo marino existe mucha cantidad de gases, de hidrocarburos, de gases y hidratos. De hecho, este tipo de fenómenos de emisiones de fluidos se pueden favorecer por lo que son fallas, rupturas en el fondo marino que produce vías de escape para que este fluido vaya ascendiendo por el subsuelo y vayan arrastrando partículas sedimentarias, sedimentos fangosos y demás, y también con subidas de temperatura. Hay, de hecho, teorías y demás que con todo lo que es el calentamiento global y los incrementos de temperatura se podría producir una mayor liberación de estos gases que están atrapados en el subsuelo marino y que son altamente tóxicos. De hecho, este tipo de especies que viven en estos ambientes y estas bacterias están adaptadas a vivir en condiciones de anaerobiosis, de condiciones muy tóxicas que el ser humano pues, no podría soportar. Entonces, el origen fundamental de este tipo de volcanes son el ascenso de fluidos que están atrapados en el sedimento y que van arrastrando partículas y que luego van generando una serie de ambientes muy singulares que han sido poco estudiados hasta la fecha. Muy bien. De los volcanes de fango habría mucho que hablar y muchos expertos por aquí, pero me parece que es suficiente por hoy. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Última pregunta? No. Bueno, pues vamos a cerrar ya la sesión. Muchísimas gracias a los tres por vuestra...